soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. A este hermoso texto lo titulé La lucha entre el espíritu y la carne. Y en esta fracción tomé tres partes. La primera parte se encuentra del verso 14, solo el verso 14, una distinción entre lo carnal y lo espiritual. Versos 15 al 24, una lucha continua, constante. Y verso 25, la tercera parte, una esperanza y un recordatorio firme en Cristo. Bien, a modo de introducción, en lo largo de este capítulo que hemos venido viendo, ¿cierto? Durante estos 15 días, capítulo 7 de este libro de Romanos, consideramos cómo Pablo va encaminando a sus oyentes para que tengan claridad de que ya no existe un vínculo con aquel esposo que murió, ¿cierto? Recordamos esta analogía tomada del matrimonio. Pues mientras éste vivía, ¿qué? Estaba plenamente enseñoreado de nosotros, según dice Pablo. Mas éste, al morir, ya no tiene potestad para someter o hacer que se permanezca unido a él. Era necesario que éste muriera, ¿cierto? Recordamos allí. Y es por esta razón que ahora hay un margen de libertad para volver a contraer estas nupcias. Este matrimonio con este nuevo esposo que hace de esta unión algo sublime, más especial. Recordemos que Pablo toma esta analogía para evidenciar cómo era necesario que la muerte del régimen de la ley muriera para ser partícipes de Cristo en la fe. Sin embargo, es notable ver que no se puede estar en unión con dos maridos al tiempo, ¿cierto? Pablo decía, si mientras esta está casada y está con otro, está en adulterio. No podemos servir a dos señores, ¿cierto? Pues en este caso la casada vendría a ser adúltera. Por lo tanto, debe haber una muerte al régimen que inhabilita al hombre de cumplir plenamente esta ley, para que libremente haya una nueva unión con Cristo en la plenitud de su gracia. Pero no solo eso, sino que Pablo anteriormente les aclara que si hemos sido verdaderamente justificados al creer en Cristo, entonces es en esa medida que hemos muerto ¿en qué? En el bautismo, juntamente con Él, ¿cierto? En relación hemos muerto a ese pecado, a esa vieja vida, ¿cierto? Mostrando la implicación de que un nuevo creyente debe necesariamente morir a su antigua manera de vivir. Así Pablo lo refleja en esta idea en el versículo 1 y 2, recordemos del capítulo 6. Muertos al pecado, ¿cierto? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice el apóstol. Nos dice el apóstol, de ninguna manera. Hemos pasado de muerte a vida. Y ahora en Cristo hemos sido libertados del yugo de la esclavitud que el pecado había establecido sobre cada uno de nosotros. En esta implicación es que Pablo dice algo clave, y es que ya no reina el pecado sobre ustedes. Versículo 12 del capítulo 6. ¿Cierto? No se enseñoree, que no tenga dominio sobre ustedes, dice Pablo. Ya no somos esclavos de ese pecado.
pero sí de Cristo. Siervos de Cristo. Entendiendo que Cristo mismo dijo en Mateo 11, versículo 30. ¿Qué dijo el Señor? Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. La carga del pecado es muy grande, aunque nos mantenía felices. Pero realmente el yugo de Cristo es mucho menos gravoso y es perfecto para nosotros. Por lo tanto, es absurdo considerar que somos libres, haciendo aquí un recuento, porque hacemos lo que queremos, ¿cierto? Somos libres porque hacemos lo que nos place, cuando la verdad hacemos ya sea para ser esclavo del pecado o para ser siervo de Cristo. O usted es esclavo del pecado o usted es siervo del Señor. No hay un término intermedio, usted no es libre, no. Usted es esclavo o de un Señor o de otro. Pensar que eres 100% libre porque haces lo que te place es un engaño que Satanás alimenta para que tú te mantengas en su esclavitud. Nadie es libre en sí mismo. Con lo cual ahora Pablo demuestra que la ley no solo es buena, ¿cierto? Porque venimos haciendo este recuento, ¿cierto? La analogía del matrimonio de estos dos señores, a quien servimos. Y ahora, como veíamos hace 8 días, la defensa de esta ley, ¿cierto? Que nos explicó nuestro hermano Andrei. Sino que es en sobremanera santa, porque es dada por Dios, y Dios es santo. Más bien es en la ley que ahora nosotros venimos a enterarnos que aquello que antes hacíamos de manera continua, viene a considerarse o viene a ser claro a nosotros que es pecado. El verso 7 del capítulo 7 manifiesta uno de esos pecados que la ley dice: no codiciarás, la codicia, para darle el enfoque de un deseo intrínseco que está en el corazón del hombre, evidenciando así que la ley en sí misma no puede salvar. Pablo, a lo largo de todo el libro de Romanos hasta este mismo punto, ha venido diciendo que la ley en sí misma no puede darle salvación al hombre. El pecado toma más bien la oportunidad de esta ley para querer someter nuevamente al creyente a un yugo. Se vale de esta ley para manifestar ese pecado, para hacerlo evidente, para llevarnos a pecar, ¿cierto? Entonces hace que esta ley sea muy buena, pero muestra lo extremadamente malo de nuestro pecado, ¿cierto? Lo incapacitado que estoy para poder cumplir ese mandato. La ley me muestra mi incapacidad. La ley me muestra mi condición. Pero la ley en sí misma no me va a salvar. Escuchaba un ejemplo que decía el pastor Sugel en relación a un médico tratante, ¿cierto? Le decía las palabras mágicas a una persona que iba a una consulta. Y digo palabras mágicas entre comillas, ¿no? Usted tiene cáncer. La palabra en sí le manifiesta o le evidencia que el cáncer ha hecho metástasis en su cuerpo, que usted está contaminado. ¿Pero acaso esa palabra es mala en sí misma? No, ella no tiene la culpa de que usted tenga ese cáncer. Le está evidenciando su condición. Asimismo es la ley. En pocas palabras, la ley es tan buena que deja en evidencia lo extremadamente malo que yo soy. Por lo tanto, es en esta ley que el pecado se hace notorio en mi persona. Es allí donde entiendo que es imposible cumplirla, a causa de lo que vamos a ver en lo que resta de este capítulo. Y aquí empezamos nuestra primera parte. Dice el versículo 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. Ahora, entendiendo esta explicación en relación a este pecado evidente y relacionado con mi naturaleza humana, ¿cierto? Veamos que hay una ley perfecta y santa, que el apóstol Pablo la contrasta con él mismo. Aquí vemos que el apóstol va a hablar de sí mismo, ¿cierto? Con su condición en su carne. Pues aquí no está diciendo que el pecado es quien gobierne su vida. No. Recordemos que a lo largo del capítulo 6
¿cierto? Dice que debemos estar, ¿qué? Muertos al pecado. Que hemos muerto a ese pecado. El mismo Pablo hace un énfasis especial en el hecho de que ya no debemos pecar. No debemos presentar nuestros miembros para concupiscencia, más bien para santificación, para agradar a Dios, ¿cierto? Aquí la expresión vendido al pecado enfatiza en él, que en él, se ha cumplido lo que escuchamos como el sí, pero todavía no. Es decir, que hemos sido justificados. ¿La justificación es continua o es una sola vez? La justificación es una sola vez, ¿cierto? ¿Y qué es continuo? Nuestra santificación. En esa manera no implica que mientras aún estemos en la tierra, entonces vamos a no pecar, no. En esta tierra tendremos debilidad y vamos a flaquear en medio de nuestro camino. Pero recordemos que ya hemos sido plenamente justificados. Por lo tanto, no podemos volver atrás. En este versículo, Pablo explica lo que viene expresando del versículo 7 al 13 del presente capítulo 7, que vimos hace 8 días. Dice, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué razón esto anterior que viene a ser así? ¿Cierto? Porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy, ¿qué? Carnal. Yo soy vendido al pecado. Notemos esa expresión vendido al pecado. No es que Pablo esté queriendo decir que es del pecado o que es pecador, no. Está hablando de su condición como hombre. Al leer el verso 14 notamos también que al ser rescatados por Cristo sabemos que la ley es espiritual. Y al ser espiritual es perfecta. No entra este contraste, entra este contraste donde ahora hallamos este problema. Y es que no existe una fórmula mágica que nos haga inmunes al pecado. Me explico. Es claro que decir que no vamos a pecar nunca más es una realidad que queremos ver y veremos en la eternidad, ¿cierto? Pero con la cual no nos relacionaremos muy bien mientras estemos aquí en esta tierra. Por una sencilla razón, por este cuerpo que tenemos. Por lo tanto, ustedes, mis hermanos, deben saber que van a pecar, sí. Como creyentes aún somos sometidos por la naturaleza de nuestros miembros, de nuestra mente, de nuestra carne. Me refiero a nuestra mente, de nuestros pensamientos. No porque no seamos salvos, vuelvo y reitero, sino porque somos demasiado humanos. En otra versión dice nuestra humanidad. Somos demasiado humanos. Y como humanos traemos un lastre de pecado, ¿cierto? De nuestros antepasados. De Adán, desde Adán. Pero ahora entendiendo que si caemos, no caemos con un gusto por aquello que antes era nuestro deleite. Mi hermano, ¿usted puede pecar? ¿Va a llegar a pecar en algún momento de su vida como creyente? Sí, desafortunadamente sí. Pero ese pecado no debe ser reiterativo, ese pecado no debe ser consentido. Usted no va a amar ese pecado como antes lo amaba. Va a dolerse por ese pecado. Más bien esa caída provocará en nosotros cada vez más un deseo de querer la santidad, de querer cada vez más dejar eso que antes era nuestro gobernante, nuestro amado esposo, o lo que nos sometía sin restricción alguna en el pasado. Y quiero darles un ejemplo para poder aclarar un poco más esta idea. Había una vez un elefante que fue capturado siendo pequeño. Posteriormente fue atado a un árbol de una de sus paticas. En un principio este elefante intentó zafarse de su atadura, ¿cierto? Pero debido a su tamaño y fuerza en ese momento no le fue posible. Pero con el tiempo creció, dejó de luchar por esta libertad. Y aunque sabemos, ¿cierto? Nosotros en nuestra condición sabemos que actualmente con la fuerza y el crecimiento que tendría el elefante podría perfectamente derribar esa atadura. Su mente está cautiva de los eventos pasados, cuando aún era pequeño. Ahora, bajo este ejemplo, de esta misma manera la condición humana que nos rodea, la cual está llena de pecado, busca hacernos creer que aún está señoreando sobre nuestras vidas. ¿Quién? El pecado. Así como este elefante, podemos asimilarlo a nuestras vidas. Busca de una u otra manera recordarnos que no hemos sido salvos, hacernos creer en ese sentido,
que no hemos sido redimidos, que por pecar ya estamos fuera del pacto, fuera de la elección, de la adopción del Señor. Y nos lleva de cualquier manera a buscar aquella vieja vida que en otro tiempo nos mantenía cautivos. Esa es la función del pecado. Yo soy vendido al pecado. Yo en mi naturaleza aún tengo esos vestigios de esclavitud, aunque sé que no soy esclavo. Espero que más o menos me pueda hacer entender. Por lo tanto, es necesario que venga a nuestra mente lo que Cristo ya hizo por nosotros para que seamos libres. Cristo viene a ser esa condición adulta en este elefante, esa fuerza y esa vigorosidad para poder librarnos de esta atadura, para que nos quite aquello que va en contra de nuestra nueva naturaleza. Pablo reconoce que él es carnal, pero no porque practique el pecado a diestra y siniestra, sino más bien entendiendo que aún en medio de su condición, él reconoce lo bueno y santo que es Dios. Es decir, en la medida en que más profundizo, más me doy cuenta que Dios es más perfecto de lo que yo puedo llegar a ser. Esto contrasta con su humanidad débil, pero también deseosa de no volver atrás, deseosa de crecer en el Señor. ¿Ven la diferencia? Anteriormente estaba hablando de una condición de pecado en el pasado, sin Cristo. Pero ahora él entiende cuál es su condición actual como creyente. Muchos de nosotros reconocemos la benevolencia de algo, aun si no nos agrada del todo, ¿cierto? Sabemos que es mejor ser dadivoso que egoísta, que es mejor dar que recibir, actuar con bondad que con egoísmo, ¿cierto? Es allí en donde Pablo está describiendo perfectamente la búsqueda de lo bueno, ¿cierto? La ley es espiritual, es buena porque es divina, pero yo estoy en un cuerpo carnal. Es allí donde Pablo describe perfectamente la búsqueda de lo bueno que está solo dado por el conocimiento de la verdad. Es decir, yo sé que esto es bueno y que esto es malo. Y en cierta medida podemos reconocer, hasta la gente más mala puede decir, hacer esto es bueno y hacer esto no es bueno. Hay una conciencia implantada por Dios en nosotros, dada en nuestro corazón, en el corazón de todo hombre. Pero no buscamos hacer siempre lo bueno en nuestra condición caída en la carne. Por el contrario, siempre buscaremos lo malo. Por eso es el contraste, por eso está esa lucha en el creyente, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Porque aquí Pablo ya está hablando como creyente. Está hablando en tiempo presente. De ahí un dicho muy común y en el cual aún como creyentes dentro de una congregación vemos que nos muestra muy fielmente esta idea, y es la conocida frase: del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué genera mayor convicción? ¿El testimonio o la palabra? Me refiero en el caso de una persona cuando habla mucho, pero poco practica. Allí Pablo también se identifica. Y es verdad, podemos decir muchísimas cosas, pero son nuestros actos los que evidencian nuestra realidad. Hablas mucho de Cristo, pero manifiestas más el pecado que la gracia. ¿Aplicas más el deseo de tu carne que el deseo por Dios? El hecho no está en que peques, sino en la constancia y el deleite con el cual estás pecando. Aún somos pecadores por naturaleza. Entendamos esto, hay una naturaleza terrenal que nos lleva a querer pecar. Pero, por medio de la gracia descrita por Pablo, a lo largo de los capítulos 4 y 5, justificados por gracia y el ejemplo de Abraham, dada en esta justificación por la fe, ahora buscamos, aún en medio de la imperfección, ir en pos de lo que le agrada a Dios, más que mi propia carne. En avance hacia el Espíritu, y es aquí donde pasamos a nuestro siguiente punto. Parte 2, versículos 15 al 23, una lucha constante. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice el apóstol Pablo. Y veamos este texto como un sentido de súplica, como de esa, en cierta forma, impotencia, entre comillas, como esa incapacidad a veces que siente uno como creyente de querer hacer algo
que va bien, pero no lo hace. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Eso es importante. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Tengamos también presente eso. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero, aquí está el contraste, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en estos miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la exclamación final de Pablo. No es fácil poder darle una explicación absoluta y concreta al hecho de que tenemos una nueva naturaleza, pero aún así estamos propensos a pecar. Es como contradictorio. Pero aún así Sin embargo, hay una evidencia clara en la que el libro de Romanos enseña que solo existe una manera en la que podamos hallar salvación, y es única y exclusivamente por la fe. La gracia dada por Cristo y su obra. Deja totalmente descartada la obra del hombre. Es lo que hemos venido aprendiendo. A lo cual queda claro que somos salvos por gracia y no por lo bien que nos podamos portar, porque yo soy muy puntual, ¿cierto? Por la práctica extrema, disciplinada de la ley, ¿no? Sin embargo, vemos cómo a lo largo de estos versículos 15 al 24 el apóstol Pablo explica una característica principal que debe evidenciar un verdadero creyente. El verso 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vemos aquí una palabra que es no entiendo, entender, ¿cierto? Esa palabra de entendimiento. Hay un claro entendimiento, notémoslo ahí. Pablo ve que hay algo mal. ¿Acaso un pecador puede ver que lo que está haciendo está mal? Mal dice, no, es chévere. Él mismo se pone de ejemplo para que notemos que no somos solo nosotros los que estamos en esta lucha. Mi hermano no está solo. No se encuentra solo en este tiempo de lucha. El mismo apóstol se pone de ejemplo, pero lo que quiero que notemos es lo que él ve. También lo dice aquí en los Gálatas y contrasta este versículo con Gálatas 5:17. ¿Para qué? ¿Para qué pasa esto? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, dice Gálatas. ¿Y el del espíritu qué? Contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Para que no hagáis como ustedes quieran. Y esa es una medida de gracia. Aunque nos parezca un poco ilógico, pero sí es gracia del Señor. El no hacer lo que queremos es gracia de Dios. La primera cosa que vemos es que hay una luz en su condición. Pablo entiende esta condición, pues ya ha sido regenerado. Pues el que quiera hacer lo bueno, pero se le dificulta hacerlo. Notemos que existe una tensión. Hay una tensión. Hay una lucha en sí mismo. Pero hay algo curioso y es algo que a lo largo de estos versículos hay otro contraste, ¿cierto? Con los que vimos hace 8 días. Y es que en los anteriores el apóstol viene hablando en tiempo ¿qué? Pasado, lo que yo era, ¿cierto? Esto era en el pasado. Más en estos empieza a describir yo soy, o sea, en el tiempo presente, ¿cierto? Esa era su condición antes de los versos 7 al 13, y ahora en el 14 al 25 está hablando en un tiempo presente, ¿cierto? Lo que yo quiero hacer, no hago. Notemos que en estos versículos ahora habla en tiempo presente, pues está describiendo ahora su condición actual, anteriormente sin Cristo, ahora con Cristo. Lo que está viviendo en su conversión. Describe cómo es su condición actual ya como convertido, ya como creyente, entendiendo esta libertad de Cristo del dominio que en otro tiempo tenía el pecado sobre él. Así mismo es para con nosotros. Esta parte y porción del texto de Romanos es aplicativa en el presente que tenemos ahorita, su merced y yo.
Quiero entonces que tratemos de relajarnos de reflejarnos cada uno de nosotros y vernos representados allí con Pablo. Quiero que veamos a un cristiano que quiere obedecer a Dios en contraste a lo que vivimos antes, que es un incrédulo que no podía obedecer a Dios. ¿Vemos la diferencia? Antes había un incrédulo que no podía. Pero en este contraste hay un crédulo, hay un creyente que quiere, que se esfuerza para darle la gloria a Dios. Gracias, hermano. En este orden de ideas, cuando hablamos de conflicto, estamos describiendo una lucha, ¿cierto? Pablo dice que hay un conflicto ahí en Gálatas, una tensión. Estamos describiendo una lucha, un enfrentamiento, una guerra u otros adjetivos como lo queramos llamar. Hay conflicto, hay tensión. ¿Qué podemos nombrar para decir que no hay paz? O sea, el hecho es que hay un conflicto y no hay paz. No hay tiempos neutros. No hay tregua alguna. Por ende, al entender esto, queda claro que Pablo describe aquí algo que está en presente, que es continuo. El ahora del creyente está relacionado con una batalla. Hay una batalla, mis hermanos. Estamos librando una guerra. Porque si este es el caso, donde su merced se encuentra muy tranquilo, nada le afecta, probablemente sigues apreciando la condición del pasado. Probablemente estás acomodado a esa mentalidad del mundo. Estás contento y deleitoso en tu pecado, porque no te estás moviendo de tu lugar. No te sientes confrontado con lo que haces. Aquí Pablo está diciendo que hay una tensión constante. No podemos decir que somos creyentes y estar felices de la pelota como si nada. Quiero que noten lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que es necesario el conflicto para que entendamos que no somos del mundo. Si estuviéramos en el cielo, ¿tendríamos el mismo conflicto? Pregunto. Precisamente eso. Entonces no estamos en el cielo, ¿cierto? Entonces Pablo nos dice, debemos y vamos a tener constantemente conflicto. Para ello debemos buscar las herramientas correctas para esta batalla. ¿O al caso irá un soldado a la guerra sin con qué defenderse? Pues al igual que este soldado, nosotros también debemos equiparnos con las herramientas necesarias para enfrentar esta lucha. Es probable que al estar sentado frente a un televisor, viendo la serie favorita que tenemos, no encuentres ninguna oposición o yendo al cine a ver el último estreno del mes. Pero quisiera que veamos que por el contrario, cuando ustedes procuran ir a la iglesia, o ir a leer la Biblia, o ir a orar, o buscar estudiar acerca de Dios, lo más probable es que venga y me llame a alguien. Me lleguen los mensajes que nunca me llegaban. Se activen todas las notificaciones habidas y por haber en el teléfono celular. Nos dé más sueño de lo habitual. E incluso hasta nos enfermemos. ¿Cierto? Quiero que alguien me lea rápidamente qué dice el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mis hermanos, ustedes van a ir deleitosos a leer la palabra del Señor. Amén. Hasta en nuestra condición, nuestra mente lo piensa, porque hay una oposición constante. ¿Cierto? Lo más seguro es que van a aparecer esos distractores que van a levantarse en contra del fortalecimiento de nuestro espíritu. Y es claro que van a venir luchas. Y así como en una guerra hay batallas más grandes que otras. ¿Cierto? Y también hay grandes pérdidas. Tendremos que dejar muchas cosas. Pero valdrá la pena. También tenemos una garantía, y es que esta batalla que antes teníamos como incrédulos, no íbamos a ganar, ¿cierto? Pero que ahora en Cristo, a pesar de que tengamos muchas luchas, y en muchas de ellas no venzamos, porque puede que pequemos, lo importante es que tenemos una garantía plena de victoria por Cristo. Amén. Y en esa garantía plena de victoria, entendemos que a pesar de haber perdido esta batalla, no perderemos la guerra. Antes estábamos en una guerra que nos era imposible ganar, mas ahora por la gracia de Dios, por medio de Cristo Jesús,
hallamos una realidad en nuestra naturaleza, pero también una firme esperanza de vencer. Y es probable que en medio de nuestra lucha haya heridas de guerra, como en cualquier guerra. Pero nuestra garantía no radica en si tengo muchas o pocas heridas, sino en que Cristo ya venció sobre la muerte y por sobre el pecado. Por lo tanto, este es un llamado a no tomar una postura fatalista. El apóstol Pablo no me está diciendo que debo sentirme derrotado, como es mi naturaleza, ¿cierto? Por el contrario, es un llamado a apropiarnos de esta nueva naturaleza para perseverar en hacer lo que es bueno. Este no es un llamado a darnos por vencidos, sino por el contrario, ¿cierto? Luchar con todas nuestras fuerzas para prevalecer por sobre las cosas de la carne. Pablo entendía esto muy bien y por eso aclara en el verso 16 que el hacer lo que no quiere, ¿cierto? Que al hacer, lo que no quiere, entiende que eso que hace no es bueno, le está dando una bala a la ley. La ley es santa. Yo soy pecador, pero redimido, ¿cierto? Porque en relación a la ley se presenta como algo terrible. Compárese usted con Dios. ¿Cómo se va a ver usted? Sin Cristo, ¿cierto? La ley no puede en sí misma salvarle, no puede santificarle. Esto es lo que está diciendo Pablo. Reconozco que la ley es buena y yo soy extremadamente malo, ¿cierto? Y está esa tensión allí, ¿cierto? Es decir, no puede salvar ni santificar, no porque no sea buena la ley, ¿cierto? Sino porque como hombres tenemos un problema, y es que habitamos en un cuerpo con vestigios de corrupción venidas desde el pasado. Para darnos una idea de lo que Pablo está diciendo, no es que la ley sea mala, sino que el pecado mora en mí. Pablo está hablando de su naturaleza pecaminosa, y la Nueva Traducción Viviente en el verso 18 dice lo siguiente: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Cuando dice no puedo, está hablando puntualmente de que va a haber momentos de flaqueza. Y está diciendo en mi pecado, mi naturaleza pecaminosa, en mi cuerpo corrupto. Eso no quiere decir que entonces, al no poder querer hacer lo bueno, nos vayamos al otro lado, ¿cierto? Al otro extremo, que es el libertinaje. Una vez salvos, siempre salvos, solo gracia. No olvidemos lo que dice Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando vemos a un perro que vomita y se vuelve al vómito, nos da como cositas, ¿cierto? Gas. Terrible. Pero así podemos estar actuando cuando volvemos a los rudimentos del mundo. Veámonos y recordemos a ese perrito para ver que nosotros no debemos volver a ese punto, ¿cierto? El punto es que aunque en nuestra carne siempre va a querer llevarnos a la muerte, nosotros nunca debemos dejar de luchar. Por eso es una lucha permanente. Nunca debemos dejar de buscar por todos los medios posibles vivir en Cristo y en su Santo Espíritu. Quisiera preguntarles ahora en este momento: ¿tenemos medios espirituales? ¿Tenemos al alcance las herramientas y las armas de lucha? La respuesta es sí. Pero recordemos que aún así, como hay medios espirituales, también hay medios carnales. Por lo tanto, Pablo está diciendo que en las múltiples ocasiones no vamos a utilizar estas armas. Vamos a querer utilizar otras armas. Pero esto debe ser una alerta de qué tan olvidados podemos tener estos medios. Cuando yo estoy muy apegado a las cosas del mundo, debo empezar a evaluarme. ¿Realmente estoy luchando como creyente? ¿Estoy perseverando en aquello por lo cual Cristo murió? ¿O estoy cediendo terreno, por así decirlo? Al decir que la ley es espiritual, entendemos que ésta tiene un origen en lo divino, ¿cierto? La ley, ¿quién la dio? Por lo tanto, vemos el por qué se hace tan difícil cumplir o buscar sin impedimento alguno las cosas espirituales para nosotros. Porque Dios es un extremo totalmente diferente al nuestro. Porque tenemos un cuerpo carnal. Nuestro espíritu está en busca de Dios, pero nuestro cuerpo está deseoso de pecar.
Por esta razón la ley es perfecta, porque refleja un Dios perfecto. Pero la ley mostró o dio el diagnóstico, como les decía de aquel médico, al hombre de que su cuerpo viene con un defecto desde su caída, en relación a sus antepasados, y es la corrupción de la carne. Con lo cual es evidente que necesitamos un nuevo cuerpo para que sea completo nuestro gozo y transformación. Mas al reconocer que este deseo de querer cumplir la ley que hay en nuestro interior, ¿cierto? Porque dice Pablo, mi hombre interior se deleita en la ley de Dios, manifiesta sin lugar a dudas que la ley en sí es buena. Mis hermanos, esa defensa de la ley que hizo, que explicó mi hermano Andrei, es la que Pablo aquí está ratificando nuevamente, es buena. Les pregunto nuevamente, ¿cómo creen ustedes que sería este mundo si todos cumpliéramos a la perfección la ley? El cielo. Exactamente, sería un paraíso. Y esta respuesta vuelve y nos ratifica lo que Pablo define al decir que la ley es buena. Lo estamos diciendo nosotros. Por esta razón es importante que entendamos que el malo aquí es el pecado. Veamos los versos 17 y 20. El pecado, dice Pablo, que mora en mí. ¿Sí? Yo quiero hacer lo bueno, pero ¿qué es lo malo? ¿Qué me lleva? El pecado que está morando en mí. Al ver que el culpable es el pecado, ¿cierto? Quiero que entendamos algo, y es que ese pecado que mora en nosotros es lo que nos lleva a querer hacer lo malo. Nuestra mente está en Dios, nuestra parte espiritual, pero ese pecado que mora en esos vestigios de esta carne, de este cuerpo terrenal, es lo que me lleva a querer buscar ese pecado. Y quiero decirles algo que de pronto no es muy alentador, y es que ese pecado va a morar con nosotros hasta que nos muramos. Esos vestigios de ese pecado van a estar allí. Ya no se enseñorean de nosotros, eso está claro, pero va a vivir con nosotros hasta que el Señor venga o hasta que nosotros muramos. Por eso Pablo viene diciendo que es una lucha constante, que él quiere hacer algo y no puede, ¿cierto? Por eso, mis hermanos, no consideremos que estamos en paz, estamos en guerra. Hay algo que nos da algo de alivio, y es que esta condición no se acrecenta. Es decir, yo sé que tengo este vestigio, tengo esta naturaleza, ¿sí? Pero en la medida que me fortalezco espiritualmente, mantengo a ras eso. Está ahí, pero ya no me domina. En el verdadero creyente, cada día esta condición debe ir perdiendo fuerza. Es decir, que aunque es algo que va a estar con nosotros a lo largo de toda nuestra vida, será algo que no se va a enseñorear de nosotros. Por esta razón, este residuo de pecaminosidad está presente en cada creyente y de diferentes maneras. Santiago 1, 13, 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así como algo puede ser difícil para un hermano, para mí no. Por ejemplo, a un hermano le es difícil la bebida. A mí me pueden poner un bar completo y me da igual. Satanás conoce nuestras debilidades. El pecado que mora en nosotros nos conoce perfectamente también. Saben que podemos pecar. Así que, mis hermanos, en estas áreas en las cuales ustedes son más débiles, deben fortalecerse más. ¿Cierto? Esa lucha es permanente. Y el hecho está en que esa lucha está por una sencilla razón, y la resumo en la idea que quiere dar Pablo en el verso 14 nuevamente. La ley es espiritual, pero parafraseándolo, pero yo aún soy terrenal. En otra paráfrasis es terrenal. Yo aún estoy en la tierra, no estoy en el cielo. Por eso decíamos que qué maravilloso. Si la ley se cumpliera, sería ¿qué? Estar en el cielo. La ley es espiritual, pero yo aún estoy en este mundo. En otras palabras, estamos durmiendo constantemente con el enemigo, como diría mi hermano Liliano. Entonces pregunto de nuevo, ¿cómo actuarías si tuvieras a tu enemigo cerca de ti en todo momento? Alerta. A esta ley se refiere el apóstol Pablo en el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Es por esa razón que cuando yo busco ir a hacer lo bueno, se levanta todo en contra. Viene algo, viene la pereza, viene la mentira, viene todo ese tipo de circunstancias y pecados que quieren irme a llevar otra vez a esta vida de pecado, que se oponen a este bien que yo quiero hacer. Por eso, mis hermanos, es bueno cuando ustedes sientan esa oposición. Que se me varó el carro, que se me pinchó la llanta, que me cojo caminar. Todo lo habido y por haber, precisamente el día del Señor. ¿No les pasa? El día del Señor es el día que más hay ataque. Pero siéntanse gozosos porque es allí donde ustedes están fortaleciendo su espíritu, enfrentando esa carne. Por esta razón no confíes en tu propia prudencia ni en tu propio razonamiento, porque este te va a dar ínfulas de valentía y una valentía equivocada. Y me explico, si tienes una condición en ti que sabes que te puede hacer caer, pero tú dices en tu pensamiento y en tu corazón, no, fresco, eso no pasa nada. Yo puedo resistir, es solo un poquito. Nadie se da cuenta, solo por hoy. Y así sucesivamente. Debemos saber que por esas pequeñas y permisivas decisiones se está alimentando más la ley de tus miembros que la ley de Dios. Bien lo explica el Señor Jesús cuando decía que las pequeñas zorras destruyen los grandes viñedos. Esas pequeñas cositas que tú permites te pueden estar dejando muerto en pecado. Por lo tanto, no actúes como si estuvieras en completa paz. No permitas que esas pequeñas zorras destruyan tu vida cristiana, porque estas te pueden llevar a la muerte y alejarte perfectamente de Dios. Al conocer quiénes somos en nuestra carne, deberíamos estar prevenidos todo el tiempo, pero no como paranoicos. El mundo se va a acabar, o cosas por el estilo, sino más bien con el objetivo claro de servir a Dios, ya no al pecado. Ese es mi objetivo. Estoy constantemente prevenido porque quiero agradar a Dios. No porque soy un loco paranoico que ve todo malo, porque también está ese extremo, ¿no? El legalismo. Que esto es pecado, 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 pecado. Entonces no gozamos de la libertad de Cristo tampoco. Al ver el verso 22 notamos que el hombre interior se deleita en Dios, ¿cierto? Y lo dice Pablo, el hombre interior se deleita en la ley. Pero aparece inmediatamente el contraste de la ley de los miembros en el versículo 23. Esta ley se revela contra nuestra mente y que nos lleva cautivos a esta ley del pecado. Por esta razón es muy probable que peques. No solo es probable, les aseguro que va a pasar. Desafortunadamente, porque no queremos hacerlo. Pero aún en medio de esta descripción de cautividad notamos que no es para siempre y que ya no hay un gobierno. ¿Y por qué? Porque el pecado tiene que hacernos, ¿qué? Suyos, prisioneros. Es decir, tiene que tener nuestra custodia completa y absoluta para que domine sobre nosotros. ¿Y ya la tiene? No, la perdió. Como lo vimos en el capítulo 6, Pablo nos enseña que así como en algún momento presentamos nuestros miembros para inmundicia e iniquidad, ahora los presentemos para santificación y servicio de la justicia, allí en Romanos 6:19. Pablo les dice que les habla como humano, porque él es asimismo débil en su humanidad, pero aún así les insta a sus oyentes y lectores que perseveren en la santidad y que en esta medida el pecado no puede enseñorearse de nosotros. No se trata de ganar todas las batallas, pero sí la guerra. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo no es que un creyente pueda volver a su vida de pecado, o sea, no le está dando el aval por medio de estos textos. No es un sentido fatalista de que, pues, yo como no tengo esta naturaleza, entonces voy a seguir pecando. Dios me entiende. Lo que está diciendo es que a pesar de no ser esclavo del pecado, se es susceptible a pecar. Tenemos a veces esa susceptibilidad, por lo que dice también Santiago, porque tenemos una concupiscencia que nos atrae. Hay algo que ese deseo que nos lleva a querer pecar, por lo que tenemos, por este cuerpo. Y vuelvo a retomar el ejemplo del elefante que les había dicho, que aunque sabe que su condición adulta puede librarse de aquel árbol, nosotros lo sabemos, ya no hay atadura, somos ese elefante grande, ¿cierto? Aún hay momentos en los que viene ese pasado y nos quiere recordar esos elementos de ese pasado.
como esa cuerda que me ataba, como esa mujer que me deleitaba, ¿sí? Como esas películas que veía, como ese lenguaje obsceno que tenía, como ese deseo de robar que antes poseía, entre muchas otras cosas según sea la concupiscencia de cada uno, ¿cierto? Vienen esos vestigios del pasado que nos quieren atraer, que nos quieren volver a amarrar, nos quieren sujetar como en otro tiempo. Pero vuelve Cristo y nos trae a memoria quiénes somos ahora en Él. Unos grandes, fuertes elefantes que derrumbamos ese obstáculo. Es decir, que este hecho va a tomar un buen tiempo para que no genere ninguna afectación en este elefante, dando el caso, pero al final este tendrá plenamente claro que ya no podrá volver a ser atado por estos pequeños elementos. Asimismo pasa con nosotros. Aunque ya no hay dominio del pecado, sí puede haber un tiempo en el que nos cueste abandonar ese deseo de nuestra propia carne y concupiscencia. Va a haber tiempos de lucha más intensa. Esa es otra. Tengamos ahora en cuenta que esta identidad, es decir, aquella que tenemos cuando por alguna razón pecamos, no nos va a definir para siempre. Yo pequé y no, Cristo ya no me... No, ya no soy salvo. ¿Cierto? Es decir, que nosotros nunca, a pesar de pecar, abandonaremos nuestros principios, dados por nuestra nueva naturaleza. Y quiero ponerles un ejemplo también muy conocido a nivel bíblico. Hay dos personajes que conocemos muy bien. Uno es Judas y el otro es apóstol Pedro. Los conocemos, ¿cierto? Los dos pecaron, ¿cierto? Pero también sabemos que uno se arrepintió de su pecado, más el otro, con remordimiento, se ahorcó. Ahora quiero que lo pasemos a nuestra vida. Y es que tú puedes fallar, sí. Pero este no es un aval para... O sea, no le estoy diciendo que usted vaya a pecar. Vaya, entonces peque, no. Le estoy diciendo que puede ser susceptible al pecado, pero nunca va a traicionar a su Señor. Si tú realmente has creído, debes saber que nunca vas a traicionar al Señor. Aun si pecares por descuidar tu vida de fe, así como en una guerra, si te atrapara el enemigo, tú nunca vas a traicionar a los tuyos por quedar bien con tu enemigo. No vas a salvar tu propio pellejo. Porque una cosa es que yo pertenezca a un bando y me pase al otro, eso es traición, a que estando poseído o retenido por este bando, no desvíe mis principios de quién estoy siguiendo. ¿Me hago entender? Un verdadero creyente nunca volverá ni regresará a la cautividad del pecado por deseo constante o de manera constante, y mucho menos sentirá placer o gusto al pecar. Es decir, que al pecar realmente va a existir un profundo dolor al haber pecado. ¿Ese no fue el sentir de Pedro? Entonces seamos como Pedro en ese sentido. Ese es el sentir que Pablo, al ver su condición, nos quiere dar a entender. Al decir que aún nos quiere llevar a esa cautividad. Ese es el sentir de Pablo. De que sí, estamos propensos a pecar, pero nuestra realidad y nuestra lealtad está con Cristo. Vemos a lo largo de esta porción de las aspiraciones de un verdadero cristiano. Vemos y probablemente nos identifiquemos con lo siguiente. O les pregunto, si se quieren identificar con lo siguiente. Yo ya no quiero pecar más, ¿no han sentido eso? Yo no quiero decir mentiras. Me siento muy mal por esto o aquello. Peleé con mi hermano, discutí con aquella persona, levanté mi voz, ofendí a mi esposa. En cada una de estas situaciones nos identificamos con Pablo. Pablo quiere que nos identifiquemos con este sentir de que estamos entendiendo que hay un pecado que nos compunge y que queremos no cometerlo más. Ese es nuestro conflicto diario. A eso estamos expuestos todos los días. Y al notar este deseo profundo por hacer lo correcto, volvemos al problema central al cual nos lleva Pablo al explicarnos esta condición. Y el problema es, como lo dijimos, el pecado que mora en mí. Y quisiera citar una frase de John Owen que me gustó mucho, y es: seremos libertados de este cuerpo de muerte por medio de la muerte del cuerpo. Seremos libertados de este cuerpo de muerte por medio de la muerte del cuerpo.
Por lo tanto, aún hay algo que debemos saber, y es que este enemigo que habita con nosotros no descansa. Mis hermanos, no se tomen tiempos de descanso tan prolongados, porque su enemigo, su carne, está constantemente atacando. Siempre se valdrá de todo lo que esté a su alcance por medio de nuestros miembros para hacernos pecar, ya sea por medio de nuestra lengua, nuestros pensamientos, nuestros ojos. Todo lo que tenga al alcance va a utilizarlo para llevarnos a esa cautividad. Por esta razón es que como dice el versículo 21, cuando quiero hacer el bien hallo que está el mal en mí, mis hermanos, preocupémonos cuando todo marcha de una manera tal que estamos muy bien. Estamos en un confort perfecto. Porque es en esos casos que Satán dice, yo para qué lo ataco. Está como yo quiero. No quiero decir que no haya tiempos en los que Dios en su misericordia y gracia nos conceda paz, ¿cierto? Y refrigerio. Pero en lo que respecta a nuestra lucha contra los deseos de nuestra carne y el pecado, debemos ver que estamos por buen camino cuando el pecado nos estorba. Porque una cosa es que no tengas luchas porque el Señor te da la gracia en el momento, pero algo muy diferente es que no tengas luchas porque estás muy a gusto con tu pecado. Quizás tu pereza, tu mal carácter, tu temperamento, tu laxivia, el exceso del ocio, tu trabajo, el entretenimiento, el paseo del fin de semana, entre muchas más que tú y Dios conocen. Y que aún tú mismo sigues albergando con muchísimo cariño ahí en el corazón. Y en las cuales Dios lleva mucho tiempo diciéndote que dejes. Ahora bien, quiero que entendamos que esto no lo está diciendo Pablo para tener una excusa para seguir en la conducta que estamos. Claro, como yo sé que soy humano y errar es de humanos, me justifico en mi condición humana para hacer lo malo y continuar haciéndolo. ¿Cierto? Hagamos males para que sobreabunde el bien. Es que es tan difícil, es que la Biblia es muy confusa, es que la iglesia es tan aburrida, es que primero el trabajo, con eso bendigo la iglesia, entre muchas otras. No, Pablo está diciendo esto para que sepamos pelear esta batalla de la manera correcta. Conociendo mis debilidades, debo equiparme de las herramientas correctas para que sean fortalezas. De esta manera también debilitar a mi enemigo, conocer a mi enemigo, salir victorioso lo máximo posible en cada batalla que libremos en el mundo. ¿Cómo hacen las grandes agencias de espionaje? Identificar la debilidad de su enemigo. Nosotros debemos ir primero a identificar esa debilidad y conocer cómo atacar para prevalecer en el espíritu. O si no, pues vamos a perecer. Y en este conflicto hallamos gracia de parte de Dios, como lo decía anteriormente, porque de esta manera Dios no deja que hagamos lo que se nos dé la gana, en términos más coloquiales, sino que estemos persuadidos para buscar lo correcto, aún en medio de lo que deseamos. Por esta razón nuestra vida no es tan mala como debería ser, sino más bien es decir que nuestra vida no es tan buena como debería ser. Esa es la perspectiva que debemos manejar. Es que esta vida no es tan mala como debería ser como para justificarnos, sino no soy lo suficiente bueno, debo ser mejor. Eso es lo que quiere decir Pablo. Esta es una paráfrasis de lo que Pablo expresa con angustia al no poder ser un mejor creyente de lo que es. Ese debería ser nuestro sentir. No de que, yo sé que es malo, entonces pues no me esfuerzo porque yo sé que no, debo esforzarme más. Es en esta angustia que Pablo concluye esta lucha diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esta respuesta dada está en esta última parte 3, versículo 25. Una esperanza y un recordatorio firme en Cristo. Gracias doy a Dios, dice el versículo 25, por Jesucristo, ¿cierto? Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Notemos el anhelo de Pablo por no ser más estorbado por causa del pecado. Y cómo al final nos está llevando a ver esa respuesta en la cual debemos fijar nuestra mirada. Cada día, cada minuto, aún sin exagerar cada segundo, fijando la mirada en la respuesta que nos da el apóstol Pablo, en la persona de Cristo. En ser agradecidos por la gracia de Dios por causa de Jesucristo. ¿Por qué agradecer? Pues por todo. Es basta la obra de Cristo
que ha trascendido el pecado y nuestra debilidad humanidad y la rebasa con creces. Es por esto que debemos dar gracias a Dios. No es solo por lo que recibimos materialmente, aunque es importante, sí, y necesario en algunos casos, sino especialmente por Cristo mismo, lo que nos espera en esa eternidad, que ya no va a haber vestigios de pecado, mis hermanos. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Un carro último modelo? ¿O el vestigio, o que el vestigio de pecado ya no vuelva a estar en ti? ¿Qué es más importante? Por su justicia perfecta, por la obra plena de salvación que nos hace verdaderamente libres, que deja en evidencia nuestra lucha, pero también el esplendor de esa victoria venidera. Y notemos que Pablo dice algo que sabemos, pero que pasamos por alto, y es que Jesucristo es Señor nuestro, ¿cierto? Con lo cual el pecado ya no es nuestro Señor, pero se nos olvida. Solo Jesucristo. Por lo tanto, ya no volveremos nunca más atrás. No vamos a volver atrás. No retrocederemos a las miserias de un mundo en decadencia. Hemos leído en Apocalipsis cómo viene la destrucción de este mundo. ¿Seguiremos perseverando en algo que va a ser destruido? Entenderemos día tras día la gracia que nos ha sido dada y en ella buscaremos perseverar y permanecer fieles. No por ti ni por mí, ni por las obras de la ley, ni por el conocimiento de la misma, sino única y exclusivamente por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Es por su victoria en la cruz que somos llamados más que vencedores, y así lo describirá Pablo en el texto de Romanos 8, capítulo 8, versículo 37. Los beneficios de esta victoria. Pero en medio de este romántico verso, Pablo no concluye allí, ¿cierto? Doy gracias a Dios por Jesucristo. ¿Ahí se termina? No. Así que, por lo tanto, aunque tenemos este maravilloso y glorioso vestigio este maravilloso, glorioso, maravillosa gloria y obra de Cristo, recordemos, así que hay un vestigio en nosotros y tenemos que seguir luchando. Vuelve a recordarnos que esta lucha aún no termina, solo hasta que muramos o Cristo venga por nosotros. Seremos realmente y plenamente transformados para nunca más saber ni tener algo de pecado en nuestra existencia ni en este cuerpo glorificado. Mis hermanos, Pablo pudo haber terminado perfectamente ahí su versículo, pero nos dice, no, recuerden que aún así seguimos en lucha. Por lo tanto, hay algo que podemos aprender, y es que cada vez más en la que profundicemos en la palabra, es una vez más en la que tendremos conocimiento de Dios. Y es aquí que cada uno de esos momentos en los que entendemos cada vez más a Dios, aún reconocemos que nos falta mucho. Por eso a veces yo escuchaba a veces decir, ay, pero todo es fatalismo, allá dicen que uno es pecador. Lo que pasa es que usted entre más conoce su condición, más entiende quién es Dios. No puede hacer otra cosa. Debemos entender que algo no se acaba hasta que se acaba. Y en última instancia quiero darles un ejemplo para terminar. Había una vez un partido de fútbol, en los 90 minutos, prácticamente acabar, uno de los dos equipos llevaba una ventaja 2-0. Al ver esto, muchos de los hinchas del equipo que iba perdiendo empezaron a retirarse del estadio, pues solo habían dado 5 minutos de tiempo de reposición. Pero de manera inesperada escucharon, ya estando a las afueras del estadio, un exacerbado bullicio, en el cual su equipo no solo logró de manera inesperada y milagrosa empatar el partido, sino remontar y ganar por un gol adicional. Ahora quiero que entendamos que hay un pecado en cada uno de nosotros, ¿cierto? Que la única forma de ser hallados libres de este cuerpo de muerte es por medio de Cristo. Por esta razón, ahora pregunto, ¿realmente has considerado con tu mente y con tu corazón a Cristo como único y suficiente Salvador? Como aquel que cuando llegue el final de tus días o el final de los tiempos es quien te va a representar cuando finalice esta guerra. Y solo quiero que consideres que si no te sientes persuadido a ir a Cristo, es seguro que estarás del lado del bando equivocado. Serás hallado en la derrota y en la miseria absoluta.
No rehuses ir a Cristo, porque solo en Él hay verdadera salvación. Ni la ley, ni tus obras, ni tu bondad te harán vencedor. Solamente Cristo es el único y verdadero camino, verdad y vida, y nadie va al Padre sino por Él. Y para mis hermanos en la fe, quiero decirles en base al ejemplo que les puse del partido de fútbol, que lo que debemos entender es que aún no hemos terminado. Nuestro partido en la fe, por así decirlo, no se ha terminado. Pablo no termina solamente dando gracias a Dios por Jesucristo, sino recordando que aún debemos continuar en la lucha, ¿cierto? Hasta que esta esperanza firme en Jesucristo sea cumplida en su totalidad, como lo dice Filipenses 1:6. Estando yo persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, es mi gozo pleno estar en Jesucristo, pero es mi deber y mi responsabilidad luchar esta batalla en la cual Dios mismo me ha garantizado mi adopción y la manifestación de ser hijo suyo. Así lo vamos a ver como dice Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo, ese aquel que nos ha redimido, que nos ha dado a entender nuestra condición, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Haciendo de esta manera que nuestra victoria y esperanza en Cristo sea firme e inquebrantable para siempre. Amén. Vamos a orar.